Bueno, ahora sí. El otro día entonces con esta función, con esta habíamos llegado a encontrar los extremos. Acá estaba poniendo, acá, bueno, acá no, este no. Puse donde decrecía, ¿sí? Juntábamos los intervalos que lo encontramos acá en esta parte cuando hacíamos el análisis del entorno de cada punto crítico, y ahí encontramos los extremos máximos y mínimos, ¿no es cierto? Lo que les dije la última vez fue que siempre tenemos que el punto crítico, que es un máximo, y después buscar su imagen reemplazando el punto crítico en la función original, ¿no es cierto? Eso tanto para los máximos y los mínimos, ¿sí? Tenemos que tener bien identificado, bien ubicado los extremos, ¿está? Entonces, ahí se termina el análisis que se hace con la derivada primera. Y ahí tenemos que encontrar la derivada segunda. ¿Para qué nos servía la derivada segunda? Para analizar la concavidad. Entonces, la derivada segunda salía de derivar la derivada primera. O sea, acá me queda 12x al cuadrado menos 24x más 8. ¿Sí? Y ahí otra vez tomamos esto, la derivada, la derivada segunda lo tomamos, así como hicimos con la derivada primera, y lo igualamos a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda planteado acá? Una ecuación de segundo grado completa. Y ahí, bueno, si es completa, una de lo recomendable es hacerla resolvente. Resolvente. Y cuando hacemos la resolvente, vamos a encontrar las dos raíces. ¿Sí? Después, o sea, te digo lo conveniente de hacer la resolvente, porque no es el único método como para resolver una ecuación de grado 2. Existen otros como, por ejemplo, completando cuadrados. No sé si lo llegaron a escuchar. Yo en álgebra no lo vi, no lo vi. Y no sé si en la facultad me parece que no. Bueno, ahí se hace la resolvente, ¿no es cierto? Y encontramos 24 más raíz cuadrada de 24 al cuadrado menos 4 por A por C. Todo eso dividido 2 por A. Pucha, puede ser que me dé decimales o estoy haciendo mal. A ver, a mí me dio decimales, pero no sé si estoy haciendo bien. Voy a hacer trampa. Voy a ponerlo acá. Un ratito. Busco la intersección de la función con el eje. Pero che, y ahora la intersección de la función con el eje me da 0,42 y 1,58. Sí, es lo que me dio. De la medio 57, pero acá redondea. Entonces me da 1,57 y el otro es 0,42. ¿Sí? El procedimiento con la derivada segunda encontrábamos los intervalos de concavidad, ¿no es cierto?
dónde es cóncava, dónde es convexa. Y el procedimiento es más o menos el mismo, porque lo igualamos a 0, encontramos los valores que hacen 0 la derivada segunda, y ahí trazamos rectas perpendiculares a esos valores. Ahora, ¿sí? Ahí, rectas perpendiculares. Que eran 0,42, 1, que según mis cálculos estará por acá, 0,40, y 0,57, más o menos por aquí. 0,52, bueno, cerquita. Vamos a correrlo un poquitito. Es para ser un poquito más exacto, ¿no? Pero no pasa nada. Bueno, y ahora, lo que vamos a hacer es, así como cuando teníamos 3 puntos críticos, tomamos 4 valores, ¿sí? Acá tenemos 2 valores que me hacen 0 la derivada segunda. Entonces voy a tomar 3 valores. Si tengo 2 valores, tomo 3. Voy a tomar este 1, 1 que está en el medio, que voy a tomarlo al 1, el 2 y el 0, por ejemplo, ¿sí? Que son los más fáciles de ver. Y ahí vamos a encontrar dónde es cóncava y dónde es convexa. Estamos analizando el entorno, ¿no es cierto? Entonces, arbitrariamente elegí el de izquierda a derecha, elegí primero que todo el 0. Lo que hacemos ahí es reemplazar en la derivada segunda por ese valor que elegimos, por el 0. Acá es fácil porque como es 0, es más fácil calcular ¿cómo es? Su imagen. 0, 12 por 0 al cuadrado y 24 por 0. Bueno, en definitiva acá me termina quedando 8. ¿Sí? 8. Y así como en la derivada primera, a nosotros lo que nos va a interesar va a ser el signo del resultado. Solamente el signo, si es positivo o si es negativo. En este caso nos dio positivo, nos dio mayor que 0. ¿Sí? Y cuando era mayor que 0 la derivada segunda, la función era cóncava. ¿Sí? Puntito. Ok. Cóncava. O sea que en 0 y en cualquier valor que esté de este lado, la función va a ser cóncava. ¿Cómo era la forma de una función cóncava? Así. Me gusta. De más finito. O sea que cuando busquemos la imagen y esta sea menor a 0, ¿o cómo? ¿Cómo? No, en este ¿Qué caso nos tiene dio, que, qué tiene buscamos que ser mayor o menor a 0? en la imagen. Ah, 8 entiendo. nos dio la imagen 8 mayor que 0. Entonces la función es cóncava en esa parte. Entonces ponemos cóncava, eso es igual, cóncava desde. Ahí tenemos que decir, ¿desde dónde es cóncava? ¿Desde menos infinito hasta 0? No, hasta 0 es el valor que nosotros elegimos. Hasta el valor que me hace 0 la derivada segunda, hasta este valor que está acá, que creo que es 0,42. Según lo que escribo, sí, 0,42. Entonces ponemos cóncava desde menos infinito hasta punto y coma 0,42. Y siempre van abiertos los Siempre corchetes, abierto. digamos. Exactamente, siempre abierto. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa acá, en esta parte, entre 0,42
y 1,57. Y para eso había elegido el 1, ¿sí? Entonces, también digo, x igual a 1, lo reemplazo en la derivada, segunda siempre, lo reemplazo por 1, y qué valor nos va a dar, por 1 al cuadrado, 24 por 1. Eso nos queda, ¿puede ser que quede menos 4? Entonces, 4 más 8, y queda menos 4. Entonces, ahora el resultado nos dio negativo, nos dio menor que 0. Y cuando la derivada segunda era menor que 0, la función es Convexa. convexa. Exactamente. Convexa. ¿Cómo era convexa? Así como están los hinchas de Boca. Triste. Hacia abajo. Acá estamos los hinchas de River, felices, y acá están los hinchas de Boca. Triste. Bueno, continuamos. Otro valor que elegí fue el 2. Acá. ¿Sí? Elegimos el 2 y lo reemplazamos también. Lo más probable es que nos dé cóncava también. ¿Sí? A ver. Reemplazamos por 2. 2 por 2 al cuadrado. 24 por 2. Eso no sé cuánto va a dar. 8 parece. Sí, 8 también queda. 12 por 2 al cuadrado menos 24 por 2 más 8. 8. Positivo. Bueno, en ese punto también es mayor que 0. Por lo tanto, mi función en esa parte, en 2 y en todos los valores que estén del mismo lado que el 2, la función es cóncava. Acá me faltó escribir el intervalo convexo desde 0, abierto 0,42 hasta el otro era 1,57. Entonces acá, en esta parte, la función otra vez vuelve a ser cóncava. ¿Sí? Hay que no me pase. Pero, Ahí. y todo este análisis, tanto si era creciente o decreciente, o sea, lo del máximo y el mínimo y esto, hicimos en una misma función, ¿no? Claro, en una misma función, sí. Por eso estamos, ¿cómo es? Continuando con a donde habíamos quedado el otro día, que no Claro, pudimos claro. a terminar. O sea que cuando yo quiero saber si es cóncava o convexa, yo tengo que tipo buscar los puntos críticos, pero tipo de la derivada segunda. Sí, no se llaman puntos críticos, pero podemos, entre nosotros podemos decirlo que sí. Los valores Esos que, valores. que manulan la derivada segunda. Sí. Entonces, ¿qué vendrían a ser estos valores que están acá? El 0,47, 0,42 y este valor que está acá, el 1,57. ¿Qué nombre reciben? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué nombre recibía el valor donde la concavidad cambiaba? Puntos de inflexión. Los puntos de inflexión. En este caso, nuestra función tiene dos puntos de inflexión.
el 0,42 y el 1,57. Entonces, acá voy a completar. Voy a poner cóncava igual a el intervalo abierto de, que es de 1,57 hasta, también como siempre, ¿no es cierto?, en infinito sí o sí. Entonces, toda esta información la vamos a recopilar en uno solo, así como hicimos acá. Voy a poner cóncava image. Cóncava, en realidad, dos puntos. Y ahí pongo este intervalo unión el otro intervalo, ¿no es cierto? No me acuerdo cuál era. Este intervalo. Ahí está. Convexa. Convexa. Dos puntitos. Este igual no. Lo voy a sacar. Convexa en el intervalo abierto de 0,42 a abierto 0,42 hasta 1,57. A ver. Bueno, y ahí escribimos puntos de inflexión. Voy a poner la P nomás. De puntos de inflexión. Bueno, tenemos dos. El primero es 0,42 y ahí, como les dije el otro día, tenemos que buscar porque mi punto de inflexión está, supongamos que está acá, como está en esta gráfica, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un valor para X y después vamos a tener que buscar su imagen en Y, este valor. ¿Cómo encontrábamos eso? Reemplazando el punto de inflexión en la función. O sea, tomamos la función y le reemplazamos. Vamos a seguir. Bueno, es bien que le a la otra hoja. 0,42. 0,42. Pero Fe, perdón que le consulto. ¿Ahora vamos a reemplazar en los puntos de inflexión o cómo? Ahora reemplazamos los puntos de inflexión en la función original para buscar su imagen. Ah, entiendo. Así como hicimos con el máximo y el mínimo. 0,42 a la cuarta menos 4 por 0,42 al cubo más 4 por 0,42 al cuadrado. Y eso me da 0,44. Yo no sé si estoy diciendo bien. Dejaban por las dudas. Me parece medio raro. 0,44, ¿no es cierto? Y el otro punto de inflexión es 1,57 y ahí buscamos también su imagen acá en la función. De 1,57, ¿cierto?
A ver, bueno, a ver, no sé a ver si ustedes los calculan también. 0,57 a la cuarta menos 1,57. Siempre hay que hacer eso como para saber la imagen, o sea, de mayor a menor, Exactamente. elevado. Siempre hay que reemplazar en la función, ¿sí? 45. Entonces la imagen de 1,57 es 0,45. Voy a ponerle 0,44 porque van a coincidir en este caso. 0,24. Ya me olvidé la coma. Y una vez que tenemos todos estos datos que están acá, donde crece el máximo, el mínimo, los puntos de inflexión y la concavidad, ¿cómo es? Graficamos, hacemos un gráfico aproximado. Bueno, a ver, espérenme a tomar agua. Profe, ¿y las imágenes de ellos siempre tienen que coincidir o en este caso es una casualidad? No, en este caso nomás. En este caso porque por una característica específica de esta función. Pero no siempre va a coincidir. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para graficar? Vamos a tener en cuenta los extremos y los puntos de inflexión. Y después la concavidad. Y con eso, esto que está acá va a salir solito. ¿Sí? Bien, a ver. Voy a borrar esto. A ver, a ver. A ver, a ver. Bueno, se va todo. Derecho. ¿Qué dice? Acá los puntitos. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar los extremos, el máximo y el mínimo. En realidad hay dos ahora, ¿no es cierto? Vamos a marcar con un punto. Por ejemplo, el máximo está en 1 de X, 1 de Y. 1 de X, 1 de Y. Acá está. Si ustedes quieren y para que quede mejor, pueden hacerlo así con un segmento punteado. ¿Sí? Pero voy a dejar solamente el que me conviene. O no es el que me conviene, sino el que necesito. Esto no. ¿Sí? Ahí está mi máximo. Ahora voy a ubicar los mínimos. Los mínimos están en 0 de X, 0 de Y, o sea, justamente coincide con este punto, con el origen. ¿Sí? Y el otro estaba en 2 de X, según lo que encontramos, 2 de X, 0 de Y. 2 de X, 0 de Y. Y ahí está. Después, ¿cómo es? Los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión va a estar un poco complicadito porque son números decimales, 0,42 y 0,44. 0,42 está aproximadamente acá y 0,44 está acá más o menos. A ver si le pegué. No, le re feo. Ahí estamos. Supongamos que está por ahí. A ver, espérenme un ratito porque mi perro no sabe. Dios mío, peor
Bueno, peor que tener un hijo, tener un perro. Bueno, acá está nuestro punto de inflexión. Acá también lo pueden hacer con segmentos, pero yo no lo voy a hacer porque si no, ¿cómo es? Muy chiquito. Y el otro punto de inflexión era 1,57, 0,44 también, acá. A ver, 1,57. Le leo los dos. Más o menos por ahí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, como les dije, lo que vamos a hacer es tener en cuenta dónde es cóncavo y dónde es convexo para graficar. Va a ser lo mejor. Entonces, estos son mis puntos de inflexión. Le voy a poner en otro color así. Lo voy a poner en rojo. Rojo acá. Y rojo acá. Estos son mis puntos de inflexión. Y los extremos le voy a poner en color verde. Porque estos colores azules son feos. Bueno, ahí está. Ahora graficamos. En esta parte la función es convexa, o sea, está hacia abajo. Entonces graficamos convexa. Hasta ahí. Y en esta parte la función es cóncava, o sea, hacemos esto. Cóncava. Y ahí quedó. Y en esta parte la función también es cóncava. Uy, me pasé. Uy, qué feo. A ver si lo puedo hacer mejor. Hacer así. No, no quedó mejor. Y es así. Pero ustedes, bueno, en su carpeta lo van a poder hacer mejor. ¿Ven? Y ahí quedó. Decreciente de menos infinito hasta 0. Unión de 1 a 2. Decreciente, ¿no es cierto? Este no era. Decreciente de menos infinito hasta 0. Unión de 1 hasta 2. Y creciente de 0 a 1. Unión de 2 a más infinito. ¿Ven? Por eso les decía que lo otro sale solo. Bien. El gráfico exacto, perfecto sería este. ¿Ven? Casi parecido al mío. Crecen más rápido las ramas, pero al menos esta parte, a ver, acá, mi bosquejo. Ahí está. Bueno, ahí ven cómo es cóncava. Es convexa, quiero decir, en esta parte. Y acá es cóncava, solo que crece más rápido. Qué feo este color. A ver si hay uno más lindo. No hay otro más lindo. ¿Este? Uy, horrible. Bueno, no importa. Bien, este sería el gráfico exacto. El que hice yo hoy, por supuesto, es el aproximado. Muy aproximado. Voy a dejar, no le voy a dejar el otro, voy a dejar este porque así más o menos tienen idea. ¿Se bajaron esto? ¿Se bajaron el GeoGebra? Sí, profe, pero cuesta banda. Pero a mí no me costó cuando yo tuve. O sea, tipo, hacerlos, o sea, en el 5 el clásico creo que es, no sé cuál es como que cuando entro, como que hay que entrar todo por la entrada, ¿viste? Usted que le hacen el costadito, tipo abajo es más complicado. No. Yo tenía ese antes. Pero sí tienen en otra parte ¿cómo es? No, es cuestión de práctica, ¿no? Bueno, igual yo tuve una materia en la facultad que me explicaron más o menos cómo usar el GeoGebra. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 2. El ejercicio 2
Esta. Copiar. Ejercicio 2, 1. Ese no era. El ejercicio. Veamos. Bueno, ahí está. Como siempre, lo primero, dominio, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a tener tiempo como para analizar todo este ejercicio. Entonces, primero que todo, dominio. Dominio de la función. No me gusta cómo queda así, pero bueno, interesante. El dominio, al ser una función polinómica, son los reales. Es R. ¿Sí? Una vez que encontramos el dominio, buscamos la derivada primera. A ver. Voy a poner. Entonces, voy a poner derivada primera es. En este caso es fácil. Para mí todo es fácil en realidad. F' va a ser igual entonces a, pues 3 por 1/3 es 1, o sea que acá me queda x cuadrado, x al cuadrado. Acá menos 2 por x, 2x, la derivada de esto es menos 3, y la derivada de 4 es 0. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la derivada primera. Después lo que hacíamos era encontrar, buscar en realidad los puntos críticos. Puntos críticos, ¿cómo lo hacíamos? Tomábamos la derivada y lo igualábamos a 0. Planteábamos una ecuación. Acá otra vez queda como para hacer la resolvente. Voy a ponerla abajo. Resolvente. Y cuando hacemos la resolvente, esto queda así. A ver. X1 va a ser igual a 3 y x2 va a ser igual a menos 1. ¿Sí? Después, ¿qué hacíamos? Una vez que encontrábamos los puntos críticos, lo que hacemos es trazar rectas perpendiculares por los puntos críticos. A ver, a ver. Era 1 y 3, ¿no es cierto? Menos 1 y 3. Una perpendicular que pase por menos 1 y una perpendicular que pase por 3. Por mis dos puntos críticos. Entonces, como tenemos dos puntos críticos, vamos a elegir arbitrariamente tres valores, ¿sí? Voy a elegir, no sé, el 0, que está acá entre estos dos, el 4 y el menos 2, ¿sí? Y esos puntos que elegimos nosotros arbitrariamente, ¿qué hacíamos? Reemplazábamos en la derivada primera, ¿no es cierto? Reemplazo por, me olvidé el primer valor, menos 2. Menos 2. Eso va a dar menos 2 al cuadrado es 4. Menos 2 por menos 2, 4. 4 más 4, 8. Menos 3, 5. Menos 3, 5. Entonces,
Ahí, ¿qué pasa? Me dio mayor que 0. Entonces, es convexa. Voy a poner acá. Cóncava, quiero decir. Cóncava. Yo voy a escribir el intervalo. Es cóncava en este 2 y en menos 2 y en cualquier número que esté de este lado. O sea que es cóncava de menos infinito hasta mi punto crítico, que es menos 1. Menos ¿Cómo, infinito. cómo sabíamos si era cóncava? Si era mayor al número, digamos, del que reemplazamos. No, si es positivo. Ah, dale, gracias. Si el resultado es mayor a 0, o sea, si es positivo, ahí es cóncavo. Y Profe, una pregunta. Cuando hacíamos la derivada primero, ¿nos sacábamos primero los intervalos de crecimiento y eso? no. Sí, tienes razón, estoy diciendo cualquier cosa. Estoy Eso le pensando. estaba por consultar si hay que hacer lo mismo que en el anterior o analizamos todo. No, lo mismo que en la anterior. Con la derivada primera en los intervalos de crecimiento. Perdón. Cuando era mayor que 0, la función crece. Tienen razón. O sea, crece desde menos infinito hasta... a ver, espérenme. Tienen toda la razón. Desde menos infinito hasta menos 1. Bueno, este no. Yo lo voy a dejar. Bueno, otro valor que elegimos fue el 0. Elegí en realidad. Entonces, ahora lo que voy a hacer es reemplazar por 0. Si reemplazamos, vieron que siempre es conveniente elegir el 0 si es que se puede, ¿no es cierto? A veces no se puede, porque no pertenece al dominio o porque es el punto crítico justamente. Si pueden elegirlo, lo eligen. En este caso, ¿cuánto me da? Menos 3. ¿Sí? Ahí el resultado que me dio es negativo, es menor que 0. Cuando la derivada primera era menor que 0, me indicaba que la función ¿Decrece? decrece. ¿Sí? Entonces vamos a decir que va a decrecer. Nosotros elegimos el 0, pero se va a cumplir para cualquier número que esté entre menos 1 y 3. ¿Sí? Ahí va a ser decreciente. Entonces, hacemos un... Ahí, decreciente. Bueno, y ahí voy a escribir el intervalo. Entre menos 1 y 3. Y el último valor que había elegido era el 4. ¿Sí? Y eso también lo reemplazamos. El 4. Posible. 4. Y eso me queda... acá yo no sé por qué lo reemplacé por 1, por 4. El cuadrado es 16. Acá me queda 2 por 4, 8. Me queda 16 menos 8 menos 3. Eso me termina quedando 5. Mayor que 0 significa que la función crece. Otra vez. Le pongo crece. ¿Desde dónde? Justamente aparece un signo de interrogación. ¿Desde dónde crece? Desde 3, desde mi punto de inflexión, ¿hasta dónde? Hasta Más infinito. más infinito. Se ponga acá. Crece desde 3 hasta más infinito.
Con la derivada primera, lo que hacíamos también era encontrar dónde tenía un máximo o un mínimo, si es que existían, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo lo hacíamos? Reemplazando en la imagen. Ups, a ver, ¿qué salió acá? Sí, pero reemplazando, buscando la imagen, pero eso era para saber la imagen. Pero, che, otra vez. Ahí está. La imagen de los puntos críticos, ¿o no? Sí, eso para encontrar exactamente dónde está ubicado nuestro extremo. Pero ahí ya sabemos que es un máximo o un mínimo. Mirando acá la gráfica, el gráfico auxiliar que hice, ahí podemos determinar cuál es un máximo y cuál es un mínimo. -3 un mínimo y -1 un máximo. Exactamente. Ven que acá apunta hacia arriba, por decirlo de alguna manera. Ahí esto es un máximo. O sea, profe, que solo por la gráfica nos damos cuenta. Con la gráfica nomás, sí. En Bueno, realidad hay otro método, pero no sé si lo explican en la facultad. Creo que no. todavía no dimos nada, así que esperaremos. Bueno, eh, cuando crecía a la izquierda y decrecía a la derecha, es porque este valor que está acá es un máximo. Y cuando pasa lo contrario, decrece a la izquierda y crece a la derecha, es porque esto es porque es un mínimo. ¿Sí? O sea que este -1 es un máximo y este 3 es un mínimo. Entonces escribimos acá. Voy a escribir acá todo, o sea, creciente, ¿dónde? Creciente. Y escribo el intervalo que encontramos. Los dos haciendo la unión. Este y este. Profe, para saber si crece o decrece, se puede tomar cualquier valor, ¿no? Cualquier valor, exactamente. Sí, Ok. sí, sí. Eso lo eligen ustedes al momento de analizar. No sé por qué me quedo acá abajo, che. Unión y el otro intervalo de crecimiento, ¿cuál era? 3 a más infinito. Ujú, de 3 a más infinito. Abierto crecimiento. Y después el otro es decreciente, ¿no es cierto? Decreciente, De -1 a 3. sí es. Esto lo puedo poner así, ¿no? De -1 hasta 3. Bueno, y acá abajo voy a poner el máximo, que habíamos dicho que el máximo era -1. Y ahí hacemos lo que ustedes me dijeron de buscar la imagen, ¿sí? Buscar la imagen, ¿dónde? En la función. Acá. La imagen de -1. -1, -1, -1. Y eso me va a dar no sé cuánto. -1 tercio, -1, más 3, más 4. Eso me dio 17 tercios. Pues si a ustedes les dio lo mismo. 17 tercios. ¿Sí? Entonces pongo acá. La imagen es el máximo está en -1 de x, 17 tercios de y. El mínimo está en 3 de x y ahí lo mismo. 3 de x y buscamos otra vez la imagen, ¿cierto? La función original.
Y eso nos da 1/3 por 3 al cubo menos 3 al cuadrado menos 3 por 2 más 4. Me dio menos 2, pero presiento que esto está mal. A mí me dio -5. A mí también me dio -5, pero voy a hacer de nuevo. Bueno, menos 5 así. Sí. Bueno, y ahora entonces ya sabemos que nuestro mínimo está en 3 de x y su imagen es menos. ¿No? Esto es todo lo que analizábamos con la derivada primera. Ahora vamos a buscar la derivada segunda. Derivada segunda. Profe, con que pongamos un máximo y un mínimo ya es suficiente. Y pasa que esos son los únicos extremos que tenemos. Ah, tienes razón. No dije nada. ¿Sí? Hoy sí, en la otra función sí teníamos 2 mínimos, creo. Bueno, la derivada segunda sería, surge, ¿no es cierto?, de derivar la derivada primera. Y ahí encontramos la derivada segunda. La derivada segunda va a ser 2x menos 2. Derivo esto. La derivada de esto es 2x, la derivada de esto es menos 2 y la derivada de menos 3 es 0. Después lo que hacíamos era igualar la derivada segunda a 0 y resolvíamos la ecuación. 2x igual a 2 y x igual a 1. ¿Sí? Bueno. Y ahí, otra vez, trazamos rectas perpendiculares. A ver si borro esto. Se me fue 2. Qué genio. Esto no sé qué es. Esto no sé qué es. Esto no sé qué es. Bueno, trazamos una recta perpendicular ahora por el 1. Y ahí elegimos dos valores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Entonces voy a elegir el 0 y el 2. Puedo elegir también el -1 y el 3. Y así, cualquiera que esté de este lado y cualquiera que esté de este lado. Yo elijo el 0 y el 2. Y lo reemplazamos acá. Cuando reemplazamos por 0, ¿qué va a pasar? 2 por 0 es 0. Y ahí me termina quedando menos 2. La derivada segunda es menor que 0. La función es Convexa. convexa. Menos mal que dijiste, está por decir con K. Convexa. Entonces escribimos el intervalo. ¿Es convexa dónde? ¿Dónde empieza a ser convexa? En menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta 1. Convexa es así, ¿cierto? Ahí está. De menos infinito, abierto en menos infinito, abierto en 1, menos infinito. De coma, 1. Y el otro valor que había elegido, no me acuerdo, el 2, creo que era. Eso da 2 también. También nos da 2. Positivo. ¿Sí? Mayor que 0. Y cuando era mayor que 0, eso me indicaba que la función es cóncava.
Entonces, es cóncava acá, ¿no es cierto? En esta parte mi función es cóncava, es así. Un poco exagerado, ¿no? Pero así. A partir de acá. Bueno, entonces, ¿desde dónde? Desde 1 abierto hasta más infinito. ¿Qué vendría entonces a ser el 1 si del lado izquierdo es convexo y del lado derecho es cóncavo? Es el punto de inflexión. Entonces cóncavo. Acá pongo. Cóncava, convexa y punto de inflexión. Cóncava ya lo sacamos, está acá. Este es el cóncavo en realidad. Convexa es esta. Y el punto de inflexión es 1. Entonces buscamos la imagen de 1 en la función. O sea, acá. Reemplazamos por 1. ¿Y eso cuánto da? Esto da 4. No, 1/3. Entonces, mi punto de inflexión está en 1 en X, 1/3 en Y. Ahí tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, vamos a ubicar ahora esos valores como para hacer la gráfica. Así que voy a borrar esto. Esto. Y esto. Y este no sé qué es. Bien, vamos a ubicar primero que nada nuestros extremos. Vamos a ubicar el máximo. El máximo está en -1 de X y 17/3 es 5,67. ¿Sí? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Perdón. Entonces, en -1 de X, y ahí trazamos una recta punteada hasta 5,67, que según mis cálculos es esto. Le erré los dos. No, pero no importa. Punteado, ¿no es cierto? Voy a sacar el nombre a esto y este no necesito. Y el mínimo está en 3 de X menos 5 de Y. 3 de X, entonces trazo un segmento. Me ubico en X y ahí me voy hasta -3 en Y. ¿Sí? Acá me faltó unirle, como para que quede mejor, ¿no? Bueno, ya tengo mi... Profe, y ahí, digamos, la derivada segunda no se hace punto crítico y esas cosas, ¿no? No, acá se dibuja solamente la función original, digamos, teniendo en cuenta lo que encontramos. Uy, ¿qué hice? Teniendo en cuenta lo que encontramos acá. Estos. ¿Sí? Ahí ubicamos el máximo y el mínimo.
Ahora vamos a ubicar el punto de inflexión, que es 1 en X y 1/3 en Y. 1 en X, 1/3 en Y. Hasta acá más o menos. ¿Está bien? A ver, me quedó 0,44. Me quedó un poquito más. A ver, voy a achicar esto. 1/3 es 0,33. O sea que estaría más o menos acá. ¿Ven? Yo me estoy guiando por esto. Bueno, ahí está. Y una vez que teníamos ubicados los extremos y los puntos de inflexión, se grafica. O sea que hay que hacer los máximos y mínimos y el punto de inflexión. Exactamente. Bueno, Los puntos de inflexión. Vamos a cambiarle este color. Ponerle este, verde. Vale. Uy, que quedó acá medio corrido mi punto de inflexión. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, y ahora graficamos. Ya tenemos ubicado nuestros valores. Y ahí, acá en esta parte, era cóncava, estaba feliz en esta parte. ¿Sí? O sea, así. Y ahí se va. Y en esta parte estaba triste, convexa. O sea, así. Hasta ahí. profe, y estos gráficos nunca los profes nos van a pedir exacto, tipo, nosotros hacemos el trazo así, cóncava, convexa, no es que lo hacemos exactamente, ¿no? ¿Cómo era que lo pidieron el otro en un parcial? Pero lo pidieron algo así como lo más exacto posible. No me acuerdo cómo lo dijeron. Pero igual, ustedes esto que está acá, los extremos y los puntos de inflexión sí tienen que estar bien ubicados porque nosotros lo encontramos acá. Sabemos exactamente dónde están. ¿Sí? Entonces, eso tiene que estar bien ubicado. Lo que no importa mucho son las raíces, ¿sí? Porque eso nosotros no lo calculamos, entonces no sabemos dónde están. Claro, o sea, que esté bien exacto lo que pide el ejercicio, pero el resto de la gráfica, viste, que yo le mando nomás, le hago un trazo así como viene nomás. De última nos guiamos del GeoGebra. Claro, guíense si tienen GeoGebra, guíense el GeoGebra, pero hagan así una curvita linda, porque tampoco hagan así, porque esto no representa de ninguna manera lo que es la gráfica, ¿sí? Profe, pero nos van a pedir hacer en la hoja, ¿no? No en el GeoGebra. Tipo En la ahí. hoja. En la hoja. Bien, perfecto. Les dice, hagan en la hoja y les dice también que comparen lo que calcularon utilizando GeoGebra. Y ahí re bien porque ustedes van a hacer Profe, al revés. ¿será que puede explicar el gráfico porque no entiendo? Bueno, O sea, ahí no, está. no entiendo cómo ubicarme. Bueno, este es el gráfico original. A ver, voy a sacar este y este. ¿Ven? Que coincide con los cálculos que hicimos de puntos de inflexión y ¿cómo es? Eh, los, los extremos. Lo primero que hay que hacer siempre para graficar es ubicar los extremos y los puntos de inflexión. Entonces ubicamos. Mi máximo está en -1 en X y 17 tercios en Y. 17 tercios es 5,67. Entonces ubicas el máximo, ¿no es cierto? -1 de X y ahí trazas una recta punteada hasta
17 tercios en I, por ejemplo. Entonces acá va a estar mi máximo. Lo mismo para el mínimo. El mínimo está en 3 de X menos 5 de Y. Entonces, te ubicas en 3 de X y bajas punteado un segmento hasta menos 5 de Y. Entonces acá está mi mínimo. Y este es mi punto de inflexión. No, mi punto de inflexión es 1 en X, un tercio de Y. Un tercio es 0,33. Entonces, hasta 0,33 y ahí. Y después te fijas en la concavidad. La función es cóncava de 1 a más infinito. O sea, en toda esta parte es cóncava. Por eso yo lo hice así. ¿Sí? Ahí. Esto es cóncavo. Y de menos infinito hasta 1 es convexa, o sea, hacia abajo. Ahí está. ¿Sí? Y ahí quedó. No sé si se entendió mejor. Y este es el gráfico Sí, exacto. ahora sí. Bueno, buenísimo. Bueno. No hace falta que lo marquen este como máximo, mientras que estén ubicados, si no se va a entender que que son los máximos y los extremos y los puntos de inflexión. Bueno, y después les van a pedir el gráfico, ¿no es cierto? Gráfico. Bueno, vamos a hacer otra función. Vamos a hacer una difícil. Este no, porque esta es muy difícil. Quiero hacer este porque esta es discontinua. Esta es más difícil. Pero vamos a hacer esta. Esa es la 4. Bien, a ver. Como siempre, primero que todo, dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos 1. Exactamente. Todos los reales menos el 1. Y ahí hacemos la derivada primera. ¿Cómo vamos a encontrar la derivada primera? Derivada primera. ¿Utilizando qué regla? La del cociente. La del cociente. Perfecto. La regla del cociente, ¿qué me decía? Era la derivada de la función que está arriba, o sea, la derivada de esa función es 2, ¿sí? Por la función que está abajo sin derivar, o sea, por x menos 1. Menos la derivada de la función que está abajo, que es 1, por la función que está arriba sin derivar, 2x más 5. Todo esto dividido la función que está en el denominador, x más 1, elevado al cuadrado. ¿Sí? Vamos a tratar de simplificar esto. F' de x sería igual entonces a 2 por x
2x. 2 por menos 1, menos 2. Menos 1 por menos 1 por 2x, menos 2x. Y menos 1 por 5, menos 5. Y abajo queda como x menos 1 al cuadrado. Bueno, fíjense que acá vamos a cancelar esto. Se van con esto. Y ahí voy a sumar. O sea, me queda f' de x es igual a menos 5, menos 5, menos 2, me queda menos 7. Y abajo, bueno, abajo me queda esto. Una vez que teníamos la derivada primera, ¿qué hacíamos? Buscábamos los puntos críticos. ¿Sí? Puntos críticos. Los puntos críticos lo buscamos igualando a 0. Entonces despejo lo que está abajo, dividiendo, va a pasar multiplicando. O sea, me queda 0 por... eso, ¿cierto? Cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Digamos a esto. Interpretación, o qué significa eso, en realidad. ¿Qué nombre recibía? ¿Un absurdo matemático? Eso es un absurdo matemático, exactamente. ¿Y qué significa que sea un absurdo matemático? Vamos a poner acá. Absurdo matemático. ¿Significa que no tiene solución? Que no tiene solución. Que no tiene solución. O sea que no hay ningún valor que me haga 0 que anule la derivada primera. Y la otra posibilidad para que sea punto crítico, ¿cuál era? La primera era un valor que me anulaba la derivada primera. Por eso lo igualamos a 0. Pero había otra cosa, había otra posibilidad. ¿Cuál era esa otra posibilidad? ¿Puede volver a preguntar, profe? Que para que un valor, o sea, hay dos maneras de encontrar un punto crítico. Uno es buscando el valor que me anula a la derivada, ¿sí? Que eso es la intención cuando lo igualamos a 0. Pero después había otra posibilidad. ¿Cuál era esa otra posibilidad para que sea un punto crítico? ¿Mm? O que no esté definido. Que no esté definido. Muy bien. ¿Cuándo no va a estar definido esto? Cuando el denominador me dé 0. Excelente. Cuando el denominador sea 0. ¿Sí? O sea que ahora, como la primera no funcionó, no encontramos ningún valor que me anula a la derivada, lo que vamos a hacer es buscar la otra posibilidad, que es el valor que me anula el denominador, y de esa manera esto no va a estar definido. Bueno, acá vamos a resolverlo, pero se nota que es 1, ¿no es cierto? Lo primero que pasa va a ser Perdón, profe, ¿puede volver a explicar cómo? que nosotros lo primero que hicimos fue buscar el valor que me anula la derivada primera, ¿no es cierto? Como primera intención para encontrar el punto crítico, ¿cierto? Eso no funcionó porque nos quedó un absurdo matemático. Después me dijiste, o me dijeron en realidad, que la otra posibilidad para que sea un punto crítico es que la derivada primera no esté definida, ¿cierto? ¿Cuándo no va a estar definida la derivada primera? Cuando el denominador sea 0, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el denominador y lo igualamos a 0. ¿Tá? Y ahí resolvemos la ecuación. No sé si se entendió ahora.
Este silencio me dice que no. O sea, cuando es un absurdo matemático, lo que hacemos es tomar el denominador y volver a cero. Sí, sí, exactamente, eso es. Y ahí me quedó, este valor es el que me anula el denominador de la derivada primera. ¿Sí? El 1. Pero, ¿qué problema tiene este 1? En el dominio. No pertenece al dominio. Exactamente. O sea que tampoco, o sea, no hay ningún valor que me anule la derivada. Esta función, al no encontrar ningún valor, no tiene puntos críticos. Y si no tiene puntos críticos, ¿qué va a pasar? ¿Qué puedo asegurar? ¿Qué no va a tener? Los máximos. Exactamente, los Los extremos mínimos. en realidad, porque puede ser máximo o mínimo, ¿sí? Pero de todas maneras necesitamos saber dónde crece y dónde crece la función, dónde crece y dónde decrece, parece que dije lo mismo, dónde crece y dónde decrece. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este menos 1 acá de referencia, aunque sabemos que no pertenece al dominio. Uy, vamos a sacar esto. Vamos a tomar igual ese menos 1 y vamos a analizar el entorno. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, O sea que igual de todas formas lo analizamos. exactamente. Solamente que ese menos 1 ya no va a ser ni un máximo ni un mínimo. Porque la función, ¿qué característica tiene esta función? La gráfica de esta función. ¿Cómo es esta? Esta que está acá, ¿cómo es? Así, mostrándole mi gráfica. Continua. Continua. Y esta función que está acá va a ser Sí. discontinua, ¿no es cierto? Entonces, va a ser discontinua en 1. Y nosotros lo que necesitamos es saber qué pasa a izquierda y a derecha. Por eso tomamos igual ese valor. Entonces, elegimos, por ejemplo, el 0 y el 2. Y lo reemplazo. Reemplazo por el 0. 0. ¿Y qué me queda ahí? Me queda menos 7. 0 menos 1 al cuadrado es 1. Menos 7 sobre 1 es menos 7. Esto me da 0. ¿Qué significa eso? Que la función en 0 y en cualquier punto de este lado es decreciente, o sea, va hacia abajo. ¿Sí? Otro valor que vamos a tomar va a ser el 2. A ver. Va a ser el 2, ¿no es cierto? 2 menos 1 es 1. 1 al cuadrado es 1. Menos 7 dividido 1 es menos 7. Menos 7. Menor que 0 también. No puse hoy la conclusión acá. Es decreciente en el intervalo que va desde menos infinito hasta 1, ¿no es cierto? Y como dijimos hoy, siempre es abierto en los extremos. Entonces ponemos decreciente de menos infinito hasta 1. Y también es decreciente desde en esta parte. ¿Sí? O sea, desde 1 a más infinito. ¿Sí? Se ponemos acá. Decreciente el otro intervalo, ¿no es cierto? Ahí puse 2 puntitos que no sé qué será. Decreciente desde
1 hasta más infinito. Extremos no tenemos. Ahí terminó nuestro análisis con la derivada primera. Cuando escribimos acá, ¿qué va a pasar? Fíjense que voy a escribir acá. Es siempre decreciente esta función. Entonces voy a poner decreciente desde. Desde. Menos infinito hasta 1, unión desde 1 hasta más infinito. ¿Sí? Bien. A ver. Otra forma de escribir, esto así está bien. Otra forma de escribir sería, o otra forma de decir que es decreciente en todo su dominio, porque este intervalo y esta expresión son equivalentes. ¿Sí? ¿Te pueden escribirlo así o así? Como les parezca mejor. Bueno, entonces acá quedó. Extremos no tenemos, entonces pasamos directamente a la derivada segunda. Segunda. Bueno, segunda. Qué mal que escribo. La derivada segunda, vamos a volver a aplicar la regla del cociente. Y para eso, bueno, el otro día, no me acuerdo en realidad, pero me parece que sí. Les mostré una derivada de un cociente bastante difícil. Y les había dicho que había una parte donde no hay que sacar, no hay que hacer la distribución. La derivada del cociente es la misma, ¿no es cierto? La derivada de la primera, en este caso como es una constante, su derivada es 0. Por la segunda, Profe, ¿puede ser que existe una técnica para este caso? una técnica. No sé si es para este caso, pero el profe de la mañana tipo hacía el exponente, o sea, se cambia el signo del numerador y al exponente el 2 se le multiplica por el 7, entonces quedaría 14 arriba. Y abajo al exponente se le sumaba 1, algo así era. Pero no sé si en este caso. No, creo que no. Ah, bueno, ya mirar y ahí le digo. Bueno. Bueno. Menos, seguimos. La derivada de lo que está abajo, la derivada de esta función, lo más importante es el exponente, ¿no es cierto? Entonces derivamos 2 por lo que está entre paréntesis sin modificaciones. Y acá tendríamos que aplicar la regla de la cadena, pero la derivada de lo que está dentro del paréntesis, ¿cuánto vale? ¿Mm? ¿La derivada de cuánto? 1. 1. Entonces como que no cambia mucho si le escribo acá. Bueno, le voy a escribir de todas maneras por 1. O sea, la derivada de la función que está abajo por la función que está arriba, que en este caso es menos 7, inderivable. ¿Sí? ¿Puede repetir otra vez, profe, cómo era la regla de la cadena en este? Que lo principal era la potencia. Derivamos el exponente, ¿sí? Que sería esto, hasta acá, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que en este caso es 1. ¿Sí? Entonces, como es 1, no afecta mucho. Bueno, todo esto... ¿Sería 1 o menos 1? No, 1. Porque la derivada de x es 1. La derivada de menos 1 es 0. Ah, claro, claro. Bueno. Todo esto sobre la función que está en el denominador elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que les decía yo la otra vez era que no hagan la distributiva acá arriba en ningún momento, y menos en esta función, por ejemplo. Porque fíjense que la primera parte, el primer término, se anula por completo.
esto que está acá, porque está multiplicado por 0. Y arriba lo voy a escribir así. ¿Cómo está? O a lo sumo le puedo sacar el 1 este que ya no pincha ni corta. Voy a dejarlo. Y abajo, exponente de exponente, potencia de potencia, que se hacía. ¿Sí? Multiplican, ¿no es cierto? 2 por 2, 4. Como acá hay una multiplicación, todo esto es un solo término, entonces puedo simplificar esto con este 4 que está acá. Y ahí multiplico todo lo que me quedó. Me quedó f segunda de x. Ya. Menos 2 por 1 es menos 2, por menos 7 me queda 14. Y abajo me queda... Me queda... Esperen que me perdí. Acá. Al cubo. O sea, me Bien, queda profe, x se cumple lo que dije. menos 1. ¿Qué dijiste? Que yo dije, multiplique el 2, o sea, se cambia el signo del de arriba, te queda 7. Se multiplica por el exponente abajo y te queda 14. Y al exponente abajo se le suma 1. Es un truquito que, según el profe René, funciona. Ahora hay que ver si eso funciona para todas las funciones. Claro, claro. Ese es el problema. Acá Funciona puede en ser esos casos así. para cuando arriba es una constante. Sí. Claro, cuando arriba es una constante. Ahí sí. Bueno, pero eso está mal, en realidad, porque no es un procedimiento matemático. F. Bueno. Y después lo que hacíamos era igualar a 0. Uy, tomar esto, ¿no es cierto? E igualar a 0. Y ahí va a pasar lo mismo, fíjense, porque esto que está acá abajo pasa multiplicando al 0, me va a quedar 14 igual a 0. ¿Sí? Otro absurdo matemático. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta otra vez acá? ¿Mm? Vamos a tomar otra vez en cuenta el 1, lo que me hace 0 el denominador. ¿Sí? Para ver qué pasa, porque al ser discontinua, esto va a tener un comportamiento y esto va a tener otro. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a elegir el 1. Vamos a elegir el 0, quiere decir, y el 2. El 0 y el 2 y lo reemplazamos. Primero por 0 y después por 2. ¿Qué tipo de función es esta? A ver si... Esta. ¿Qué tipo de función es? Ustedes aprobaron álgebra, así que deberían saberlo. ¿Mm? ¿Cuál, profe? ¿La original, la del comienzo? ¿Mm? Homográfica. Una homográfica, exactamente. Y la homográfica tenía la característica de que era discontinua y tenía dos asímptotos. Bueno. Acá fíjense que me queda 0 menos 1 menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1. Y 14 sobre menos 1 es menos 14. Me dio menor que 0. ¿Sí? Me dio negativo. Significa que la función es convexa. ¿Convexa dónde? Desde. Es convexa desde menos infinito hasta 1. Abierto siempre, ¿no es cierto? Se ponemos convexa. Abro un paréntesis. No, no sé si decirlo ahora. Es así, ¿no es cierto? Desde menos infinito hasta 1. Abierta. Y ahora
reemplazamos por 2 también. ¿Qué va a pasar cuando lo reemplace por 2? Cuando lo reemplazo por 2 me queda 2 menos 1 es 1, 1 al cubo es 1. 14 dividido 1 es 14. Mayor que 0. Positivo, ¿no es cierto? Entonces, que sea mayor que 0 me indica que la función es cóncava. Cóncava, y ahí pongo, ¿desde dónde es cóncava? ¿En qué intervalo es cóncava? En 1 abierto, por supuesto, hasta más infinito. Entonces, cóncava. Profe, ¿y de dónde sacó el 2? Y eso era lo que elegíamos nosotros al azar, Ah, bueno. arbitrariamente. No sé si decirlo al azar. Este no es menos 1. De 1 hasta más infinito. Abierto en ambos. Bueno, y ahí graficamos. Ya tenemos todos los datos. Esta, por supuesto, que tampoco va a tener, ¿cómo es? Puntos de inflexión, porque justamente el 1 que elegimos de referencia no pertenece al dominio. Entonces, tampoco tiene punto de inflexión. Es una función discontinua. Pero, acá me falta lo más importante, cóncava. Entonces pongo de menos infinito menos infinito hasta 1 es decreciente, ¿no es cierto? Y convexo, o sea, hacia abajo. Va a ser algo así. Va a ser algo así. Uy, sí, perfecto. Bueno, esto capaz un poquito más allá. Y desde 1 a más infinito es decreciente también, o sea que va hacia abajo, pero es cóncavo. O sea, así. Uy. Acá, bueno, sí, más o menos. Algo así. Y ahí cumple. En los dos es decreciente y en este es convexo porque vieron que está hacia abajo y acá es cóncavo porque es o sea, las ramas están abiertas hacia arriba. Profe, ¿y puntos de inflexión, tipo, no analizamos o no quedó en 0? Claro, no tiene porque acá también tomamos de referencia el 1, que es lo que manula este denominador, y tampoco pertenece al dominio. Por eso. Siempre Claro. va a pasar eso en el caso de estas funciones. Sí, exactamente. Sí. En las funciones homográficas siempre va a pasar. Bueno, esta sería el gráfico. Creo que voy a dejar el gráfico original. Porque el mío es un poco desastroso. Lo único que voy a hacer es cambiarle el color. Voy a poner un color lindo. A ver, esperen, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y a esto le voy a poner un color lindo, como por ejemplo el rojo. Ahí está. ¿Sí? ¿Ven? Decreciente y convexa. Decreciente y cóncava. Y como ven, acá está mi asíntota, que yo no lo hice, no lo calculamos, ¿no es cierto? Pero esa sería una asíntota horizontal. Bueno, a ver. Ahí lo dejamos. Ya, corto, saca esto. Ahí está. No les voy a poder enviar esto hoy, o al menos, no, hoy no sé, sería como un poco exagerado. No lo voy a poder enviar ahora, digamos. Creo, si es que no sé si ya empezó a funcionar WhatsApp. Porque como a mí nunca nadie me escribe, entonces si funciona o no funciona no me doy cuenta. La clase sí, la voy a subir en un rato.